Bienvenidos. Muy bien, quiero contarles varias cositas antes de ir a la palabra. La primera de ellas que ahorita el sábado festivo vamos a tener, nos preparamos los caballeros. Amén. Entonces también va a haber un espacio especial para ellos. Así que entonces había que trabajar fuertemente y a veces se dañaban las varetas. No sé si conoce varetas, son las. Y facilitaba el trabajo de una manera impresionante. Nunca se me olvidarán esas lecciones. Algún día que tenga un hijo, le enseñaré para que no muera la tradición. ¿Cierto? Entonces, me fascinó. ¿Le podemos bajar un poquito, por favor? Dejarlo en un solo volumen, gracias. Y aprendí esta lección tan interesante. Nos viene a ser como esa palanca a tener. Viene a ser esa palanca que yo la introduzco, yo soy el martillo y quiero hacer las cosas en mis fuerzas, pero me toca dar todo de mí y me canso y a veces no lo puedo hacer. Pero particularmente Dios viene a ser como esa palanca que yo introduzco en el martillo y que fácil, ¡pum!, las cosas se dan. Viene a ser como una palanca para tener más fuerza, pero con menos esfuerzo mío. Y entre más larga sea la palanca, más fácil. Más fuerza va a ejercer el martillo
menos me voy a cansar y más voy a lograr. Asimismo, es la función que el Señor cumple, sobre todo proponiéndonos ese tema, el Salmo 60. El Salmo 60 es uno de mis salmos favoritos porque sí que nos da una bofetada en esto de Dios. Un tema que seguramente usted y yo predicamos, enseñamos, está en nuestro léxico cristiano. Cuando aconsejamos a alguien, hey, no hagas las cosas en tus fuerzas, hazlas en el Señor. Pero particularmente hay lecciones de la vida vívidas que el Salmo 60 nos quiere dar a esos que seguramente ya sabemos. Hay muy... En ese salmo, por favor. Salmo 60. Y leeremos la palabra del Señor para que podamos descubrir entonces ese tema que nos invita el Señor hoy a tener en cuenta, y es sus fuerzas. Y quisiera hablarle algunos principios interesantes. Entonces el salmista David escribe así: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Selah, interludio. Pero para que se libren tus amados, salva con tu ¿qué? Tu diestra, tu fuerza, tu mano poderosa. Y óyeme. 6. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré. Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés. Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. Versículo 9. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? Quiero que por favor escuche esto. ¿Quién me llevará a esta Edom? 10. ¿No eres tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? El mismo que me ha desechado es el mismo que me va a llevar a la ciudad fortificada, es lo que está diciendo. Versículo 11. Danos socorro contra el enemigo. Danos socorro contra el enemigo. Porque vana es la que. La fuerza, la ayuda, la intervención de los hombres es vana. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Me interesa mucho el encabezado de este salmo que aparece en las Biblias físicas y en algunas virtuales también, el cual dice: al músico principal sobre el lirio, testimonio Mictam de David, para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 edomitas en el valle de la sal. ¿Para qué leer este encabezado? Para que entendamos el contexto del por qué David ha escrito lo que ha escrito. Podrás encontrar este contexto también por allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, y en el primer libro de Crónicas, capítulo 18. Se lo quiero resumir. Esto sucedía: David ya era rey y escribió en medio de la guerra. La situación es esta, fácil y sencilla. Está peleando con el norte y por el este contra dos reyes. Uno se llama Aram Naharaim y el otro se llama Aram. Está tratando de batallar, Dios habiéndole dicho que le iba a dar esas tierras. Está peleando David por el norte y por el este con esos dos guerreros, pero oh sorpresa, por la retaguardia llega otro enemigo llamado Edom. Edom, ¿quién era? Era una nación. Hace unos días hablábamos de esto, según el libro de Abdías. Edom era los descendientes de Esaú. Esaú también le cambiaron el nombre, se llamó Edom, y de ahí salió una nación muy grande que vivía al pie de Judá. Los edomitas eran también descendientes de Abraham.
Se supone que adoraban al mismo Dios, pero los edomitas siempre fueron enemigos de Judá. De los edomitas descienden los árabes. Hasta el día de hoy sigue la guerra. Pero lo interesante del asunto es que David escribe este salmo mientras está peleando con dos naciones. Y oh sorpresa, por la retaguardia llega otra. Son tres enemigos, tres naciones, miles y miles de hombres que lo superan 5-1, peleando contra un reino que hasta ahora está tomando cara de reino porque David viene a ordenar lo que Saúl había hecho mal. Entonces, David, ¿cómo se siente en medio de que Dios permite otro enemigo por la retaguardia? ¿Cómo se puede sentir David? ¿Cómo te puedes sentir tú? Apenas estamos saliendo de la enfermedad de este hijo y de repente se enferma el otro. Pero no solo se enferma el otro, sino que también aquí me enteré que el papá también cayó a cama. ¿Cómo se siente uno? Librando 2 batallas, 3 batallas a la vez y otra llega por retaguardia. Dígame usted. Es complicado. Entonces, David comienza a escribir este salmo para, de una u otra manera, confundido, frustrado, referente a esta situación, sentir que necesita las fuerzas adicionales de alguien. Ya 3 reinos contra uno es muy difícil, Señor. Necesito las fuerzas adicionales. Y este salmo nos evidencia también un tema importantísimo, el cual todos aquí hemos padecido en algún momento de la vida, y es tratar de llevar la vida en nuestras fuerzas. Permítame hablarle de esto un momento para poder entonces entrar a las fuerzas de Dios. Definitivamente, si nosotros no aniquilamos y matamos por desnutrición la carne, la voluntad y los deseos, ellas seguirán queriendo hacer las cosas en sus propias fuerzas. Yo creo que todos hemos sufrido del mal de estar esperando en Dios y afanarse por no ver una pronta respuesta. Yo creo que todos en este salón necesitamos dejar que el consejo y la voluntad de Dios nos gobiernen. Y es ahí cuando comienzan las fuerzas de Dios. Hablar de las fuerzas de Dios y de mis fuerzas es permitir que mi carne, como dijo Pablo, que mis deseos y mi corazón mueran, o si no, tu corazón y mi corazón van a querer trabajar en las fuerzas de ellos. Cuando te hablo de trabajar en las fuerzas, es importante primero aniquilar una primer fuerza, la mía. No puedo decir que voy a estar en las fuerzas de Dios simplemente en un área devocional. Necesito leer la Biblia, necesito que me enseñen, necesito que me instruyan y necesito que me digan por dónde es y cómo camino. Me digan cómo resolver los asuntos. Necesito que me digan cómo se hace. Lo que te quiero explicar es que hablar de las fuerzas de Dios no es meramente devocional para gritar un fuerte amén. No es así. Hablar de las fuerzas de Dios implican cosas. Implica educarse de otra forma y de otra manera. Particularmente en una sociedad en la cual nos ha tocado vivir, donde nos han enseñado a hacer, perdóneme la expresión, no sé si lo ofendo, me disculpa por favor, de pronto para algunas regiones es grosería, aquí no tanto, berracos. ¿Sí? ¿Se familiariza con el término? Tajantes, echados para adelante. Nos enseñaron así y la sociedad nos lo exige. Nos toca valernos por nuestros propios medios, pero ¿hasta qué punto eso se vuelve nocivo frente a descansar en Dios y frente a hacer las fuerzas en Él? No sé si me estoy haciendo entender. Tenemos que tener un cuidado porque aunque seas un berraco, aunque seas un echado para adelante, aunque seas una persona con mucho talento y con mucha estrategia y tengas muchos años encima, eso no significa que no te llegue un enemigo por la retaguardia, que te coja desubicado. Eso no implica que no vayas a necesitar las fuerzas adicionales, en este caso del Señor. Necesitamos morir al capricho personal de saber cómo se hace. Necesitamos morir al capricho personal de la voluntad y de mis propios deseos. Ir en sus fuerzas es obedecerlo, aunque en principio sea más atractivo obedecer a mi carne. Es más atractivo ser infiel, es más atractivo quedarme con una parte, es más atractivo no pesar lo que es, sino menos
Es más atractivo ser un poco más sagaz para tener ventaja. Es más atractivo que eso, que ser justo, que colocar la otra mejilla, que perdonar. Pero lo segundo significa estar en las fuerzas de Dios. Muchos actuamos creyendo, escúcheme, que en nuestras fuerzas podemos, pero al final es que no podemos, no vamos a poder. Porque muchos creen que en sus fuerzas, sin tener que luchar contra el enemigo, especialmente ese que llega por la espalda, van a vencer. Y lo cierto es que la Biblia nos enseña, según Abdías, que ningún hombre bajo el cielo puede darse cuenta de todo. No nos podemos dar cuenta de todo. Dios permite entonces que con este salmo desconfiemos de nuestras fuerzas. Yo hoy, basado en este salmo, te puedo decir, hermano, desconfía de ti mismo. No confíes en ti. Eso de que yo sé hasta dónde llegar. No. Yo sé cuántas tomarme. Yo sé hasta dónde escribir. Yo sé hasta qué punto llegar con esta amistad. No. No confíes en ti. Tus fuerzas te van a hacer quedar mal. Las únicas fuerzas que no nos hacen quedar mal son las del Señor. Este salmo nos enseña que mientras no estemos en el cielo, las cosas en la tierra no estarán del todo tranquilas. Mientras no estés en el cielo, siempre va a haber oportunidad para que un enemigo llegue por la retaguardia. Mientras no estés en el cielo, siempre Edom llegará a atacarte. Entonces, si creemos que por estar en la iglesia, si crees que por ser hijo de Dios, si crees que porque actúas bien, si crees que porque ayunas, si crees que porque das tus diezmos, si crees que porque eres buena persona, si crees que porque has pagado bien al que te ha hecho mal, estás libre de que Edom llegue por detrás, estás equivocado. Puede llegar en cualquier momento. El Salmo 60 es una advertencia de lo que es la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que solos no podemos, necesitamos las fuerzas de Dios. En ese orden de ideas, quiero hablarle de una palabra titulada fuerzas adicionales. ¿Cómo se titula esta palabra? ¿Y cuántos de los que estamos aquí, desde ya una parte muy devocional y personal, cuántos de los que estamos aquí estamos necesitando a gritos de ese músculo divino que venga a ayudarnos a levantar? ¿Cuántos de los que estamos aquí decimos, yo necesito las fuerzas adicionales de alguien? Necesito que Dios intervenga y me dé algo, me inyecte algo, me diga algo para yo no caer y para yo no querer botar la toalla. Algunas razones por las que necesitamos las fuerzas adicionales se encuentran en este salmo. Por lo menos tres quiero mencionarle, muy generales, principales, para que tengamos en cuenta que todos los días debemos de decirle a Dios en nuestra oración, Señor, dame tus fuerzas. Primera razón por la que necesitamos las fuerzas adicionales, por las derrotas. Por las derrotas. Y David habla en los primeros versículos como un hombre derrotado. Dice palabras más, palabras menos. Oh Dios, tú nos has desechado, versículo 1. Oh Dios, nos has desechado. Estamos quebrantados. ¿Te has airado? Vuelve a nosotros. También dice, hiciste temblar la tierra. La has hendido, la has hundido. Algo está pasando con nosotros. Por favor, ven y sana esa ruptura, porque estamos titubeando. Es un hombre que habla con derrota. Has hecho ver a tu pueblo cosas muy duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Estamos confundidos. ¿Cómo así? ¿Dos enemigos y uno más? Derrotados estaremos. Hasta has dado a los que temen bandera que alcen por causa de la verdad. 5, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra. Ven, 3 enemigos son muchos.
Sí, tengo buenos guerreros, apodados los matagigantes, pero no existe ejército que pueda aguantar otro enemigo más. Nos sentimos derrotados. David escribe, escúcheme, lo que siente frente a lo que está viviendo. ¿Cómo es posible que tengamos dos enemigos por enfrente y se añada otro y tú lo permitas? ¿Cómo es posible que estoy tratando de mejorar mi economía y me sacaron un parte la semana pasada? Está hablando el pastor un testimonio personal. ¿Qué le pasó? ¿Cómo es posible que estoy tratando? Señor, ya casi salgo de mis deudas y un parte. Señor, déjame respirar. Y voy a La Vega en esta semana y encuentro patas arriba algunas cosas, enfermedades en familias, en mi hermano, en cosas, y digo, Señor, déjame respirar. Otro enemigo más. Se siente derrotado uno. No sé si alguien aquí se siente identificado con lo que estoy diciendo. He recibido la llamada de algunos hermanos en esta semana. Pastor, se enfermó el nieto, pero sorpresa, se enfermó el hijo. Y también la vieja está ya en cama. 3. Hey, estoy batallando contra 2 y otro. Escúcheme, esto es lo que está plasmando en este salmo David. Y por las derrotas, por las aparentes derrotas, es que tú y yo necesitamos las fuerzas adicionales de Dios. A pesar de las promesas, por la aparente derrota, esto significa que debemos lucharla. ¿Por qué hablo de esto? Porque si lees el contexto de Samuel, de Crónicas, frente a este salmo, descubrirás que Dios había prometido que vencerían, pero la cosa está totalmente contraria a lo que se ha prometido. Definitivamente hay un principio transversal aquí, y es que todos en el mundo, mientras estemos bajo el sol, tenemos que luchar. Estar con Dios no significa que Dios suprima el suspenso de las pruebas. Va a existir el suspenso, va a existir la angustia y va a existir la agonía. Con la aparente derrota, David aprende que ninguna lucha será efectiva si solo la peleo en mis fuerzas. ¿Puedo tener promesas de Dios y ser derrotado? Sí, si haces las cosas en tus fuerzas. Por eso no te preocupe tanto que Dios te hable, porque Dios te va a hablar. Lo que nos debe preocupar es que mientras llega el cumplimiento de la promesa, estés en sus fuerzas, porque si no estás en sus fuerzas, las promesas de Dios son muy grandes como para que un simple ser humano las alcance fácil. Satanás va a tratar de afligirte, de afligirme con las aparentes derrotas, y las derrotas muestran la evidencia de la necesidad de la fuerza adicional. Vuélvete a nosotros, le dice David al Señor, como perdónanos. Ese vuélvete es, nos tienes como en aflicción, te hemos fallado, perdónanos, vuélvete por favor. No queremos estar más en esta situación agonizante de nuestras fuerzas, porque tenemos un enemigo por la retaguardia. Cuando nos volvemos a Dios, las derrotas incluso se convierten en victorias. Y siempre hay enemigos de frente y por la retaguardia. Para mí ha sido tremendo descubrir, porque el domingo predicaba de Abdías, descubrir que yo creo tener bajo control la vida. Creo que el enemigo está aquí enfrente mío, Satanás, y lo tengo aquí dándole puño, ¿cierto? Orando, clamando, tengo esa situación, pero yo no estoy viendo qué viene por detrás. ¿Y cuántos de los que están aquí, cómo interpretar eso? ¿Cuántos de los que están aquí ha llegado una noticia inesperada que los desestabilizó? Todos nos ha llegado ese momento. David piensa que seguramente se han apartado del Señor. Nos has hecho temblar, nos has hecho titubear, has visto o nos has dado cosas duras, le dice el Señor. David entonces le está pidiendo el perdón al Señor con 3 palabras dentro de lo que leímos. Primero, vuélvete a nosotros. Segundo, sánanos. Y tercero, sálvanos con tu diestra. Perdónanos, por favor, interven. Te hemos fallado, ven otra vez. Y a los que le temen a Dios, Él les da victoria, bandera, porque temer a Dios implica creer en sus fuerzas y descansar en sus fuerzas. Paradójicamente, se los he hablado en algunas prédicas, paradójicamente en la Biblia descubre uno que la reacción natural de aquel que ve grandes proezas de Dios no debería ser alegría ni gozo, emoción, sino temor.
del Dios tan grande. Eso vivió Pedro. Pedro, cuando el Señor hizo la pesca milagrosa, no se alegró porque iba a tener mucho pescado para vender. Dice la Biblia que se postró en rodillas y le dijo al Señor: apártate de mí porque soy hombre pecador. Y dice el texto que todos estaban llenos de temor, no por la pesca, sino por el Señor de la pesca, por quien era. Y Edom y su ataque sorpresivo me indica, dice David: ¿será, Señor, que el ataque sorpresivo me indica que no estoy en tus fuerzas? Vuélvete a nosotros. Vuélvete a nosotros. Levantar bandera implica reconocer mis fallas, como termina diciendo el versículo 5, versículos 4 y 5. Y la pregunta final: ¿cómo encontrar esperanza si me siento derrotado? Vuélvete a Dios. Vuelve como Abraham al lugar donde hiciste el primer sacrificio, por allá en Génesis 13. Vuelve a adorarlo, vuelve a restablecer tu relación con Él y vuelve a comenzar y revisa en qué momento, de un momento a otro, por tus dones, por tus talentos, por tu inteligencia, por tus estrategias, pasaste a descuidar las fuerzas de Dios y comenzaste en las tuyas, y por eso te estás sintiendo derrotado. Revísate, revisémonos. ¿Vivimos en las fuerzas de Dios o hace rato no? Bien. Una segunda razón por la que necesitamos las fuerzas de Dios: por las promesas. Porque Dios tiene promesas para sus hijos, y porque las promesas indiscutiblemente demarcan un destino de seguridad. Abraham vivió siempre confiado en una promesa. David está viviendo el cumplimiento de la promesa que le habían dado de que se iba a convertir en rey. Definitivamente una promesa se vuelve una bandera, se vuelve un camino claro para mí, y Dios quiere darnos sus promesas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos los quiere dar. Entonces, en el versículo 6 al 8 descubrimos esa realidad. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré. Promesas está haciendo. Me alegraré, repartiré, mediré, y comienza a nombrar naciones. Dice: Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. 8. Moab, vasija para lavarme. ¿Y se acuerda del enemigo que llegó por la retaguardia? Edom. ¿Qué dice el Señor de Edom? Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea, un enemigo natural del pueblo del Señor, y el cual tuvo que batallarle duro el rey David. Es más, Goliat era filisteo, ¿no? Hasta donde sabemos. En ese orden de ideas, definitivamente, ¿qué puedo hacer frente al aparente fracaso que estoy viviendo cuando siento que necesito las fuerzas adicionales del Señor? Esa es una pregunta oportuna. ¿Qué hacer? No hay que solo lamentarnos si queremos hacerlo, porque aprendí que lamentarse es bíblico. O si no, pregúntele a Jeremías, que escribió un libro llamado Lamentaciones. Pero no solo lamentarse, sino también debemos ser sagaces frente a las crisis, como el mayordomo infiel de la parábola que enseñó Jesucristo, el cual admira su sagacidad para cuando en el momento de la crisis hacer ciertas cosas para que lo reciban en otro lado. Asimismo, rescato de esta parábola un principio importante, y es la sagacidad de que un hijo de Dios siempre recuerde lo que Dios le ha prometido. Es inteligente frente a las derrotas recordar las promesas. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios tienen la capacidad de animar el corazón frustrado. No las palabras humanas, las palabras de Dios. Y las palabras de Dios también vienen en presentación de promesa para la gloria del Señor. En ese orden de ideas, sus promesas son garantías de victoria, pero sus promesas, como son suyas, se alcanzan es en sus fuerzas. ¿Ven? No creo que José haya podido llegar a ser gobernador de Egipto si en sus fuerzas le hubiese dado manejo a la situación de cuando sus hermanos lo vendieron. ¿Cómo hubiese actuado en sus fuerzas José
sabiendo de que sus hermanos lo vendieron? ¿Qué sería actuar en sus fuerzas? Venganza. No creo que José haya podido disfrutar de la bendición de la promesa si en sus fuerzas hubiese manejado la situación de la cárcel injustamente. Definitivamente, si Dios te ha hecho sus promesas, asegúrate de llegar en sus fuerzas, porque en tus fuerzas no las verás. Aló. En ese orden de ideas, el ser humano no solo es débil, sino que además no es de fiar, porque los seres humanos hacemos promesas que particularmente no cumplimos. Empiezo a estar en las fuerzas de Dios cuando empiezo a confiar y creer en sus promesas. ¿Cómo empezar a estar en las fuerzas de Dios? Empieza por confiar en lo que te ha prometido. Aló. En los versículos David recuerda las promesas que Dios le ha hecho. Dios ha prometido desde su santuario. Versículo 6. Desde su santuario. Santuario nos habla de lo más puro que debe tener una persona en su vida de parte del Señor, la santidad. ¿Cuántos creen en eso? Que por cierto, lamentablemente, no por Dios, no por la palabra, por el ser humano, hablar de santidad en estos tiempos está muy devaluado. Casi no se habla de santidad. Se habla más de permisividad, ¿no? Y la santidad es bíblica y hay que buscarla en el Señor. Entonces, Dios había asegurado la tierra prometida, por eso los nombres que habla ahí, son fronteras que Dios le había prometido desde Abraham, desde donde iba a ir la tierra prometida, por eso los nombra. Dios reafirma su promesa y David recuerda la promesa. Por eso la menciona en este Salmo 60. Cada promesa está detallada con nombres, posesiones y lugares. En las promesas de Dios, ¿qué quiere decir Dios con esta promesa tan interesante? Dando medidas, dando nombres, dando lo que va a suceder con estas naciones. Dios definitivamente está diciendo, todo está bajo mi dominio. Soy soberano. No tienes que preocuparte. Y me contagiaría yo de esa tranquilidad eterna en Dios si en sus fuerzas descanso. No habría posibilidad de asumir un reto divino y estar tranquilo si no estoy en las fuerzas de Dios. La tranquilidad viene por descansar en saber que no voy a ir solo. ¿Sí me hago entender? Como el niño, también es un testimonio personal, pero no le voy a contar a nadie. Como el niño que cuando era pequeño le daba miedo a la oscuridad. Entonces, yo no sé por qué los papás por ahí a las 6 o 7 se acordaban de que tocaba ir a traer cosas y mandaban, era el chino de la casa, porque entonces lo mandaban. No había una gran diferencia, mira, porque en donde vivíamos nosotros había una tienda como de aquí a donde le digo yo, como allá el Fruber, no, más lejos, bueno, era un lugar como allá el Trébolis. Había una tienda, entonces por ahí a las 7 lo mandaban a no hacer mandados. Que vaya y tráigame, un cubito de Maggi. 7 de la noche, pelado de 8, 10 años, con los miedos del mundo encima. Oiga, hacer el mandado del Maggi no es igual ir solo que ir acompañado. Entonces, mi hermano querido, definitivamente no es igual tener una promesa de Dios y saber que se va a cumplir si voy en sus fuerzas, acompañado. Porque las promesas de Dios, y yo lo viví cuando el Señor me llamó, cuando el Señor te llama, si comienzas a entender la dimensión de su llamado en tu humanidad, te comienza a dar mucho miedo. Te comienza a dar miedo el llamado de Dios, porque es grande. ¿Y cómo? Empiezan a haber preguntas. ¿Y cómo me voy a sostener? ¿Y cómo voy a hacer si el hermano viene y me dice esto? ¿Y qué hago si el diablo se me levanta? Cuando Dios te llama, esas cosas empiezan a hacer. Pero no es igual que te digan, y yo estaré contigo. Por algo la Biblia, en Reina Valera por lo menos, dice más veces, no temas que te amo. ¿Sí sabías eso? La Biblia dice más, no temas que te amo. Como también la Biblia, Jesús
Esto es paradójico y se lo quiero contar, paréntesis. Los evangelios, tú vas a descubrir que Jesús dijo más veces, sígueme, que cree en mí. No sé si me hago entender. Hay una gran diferencia en decirte, cree en mí, y en otra decirte, sígueme. Porque, ¿qué sería de la vida de un discípulo si solo cree? Es importante seguir. Porque habla de constancia eterna, seguir siempre. Asimismo, no temas, dice más la Biblia, que te amo, porque definitivamente Dios está interesado en hacer hincapié y en resaltar que Él estará con nosotros y que es en sus fuerzas. ¿Cuántos dicen amén a eso? En ese orden de ideas, Moab iba a ser su sirviente, Edom sería conquistada. Y le obtengo esta perla. ¿Sabe quién profetizó acerca de que Edom sería conquistada, como Dios se lo revela a David en este salmo? Abdías. Abdías predice la conquista de Edom. Judá es conquistada en el 586 antes de Cristo, y 4 años después Edom es conquistada. Es decir, que la palabra se cumplió, porque las promesas de Dios se cumplen. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, dice la palabra. Recordar las promesas sirve para ahuyentar la duda frente a la aparente derrota, porque me hace descansar en la fuerza adicional. Confía en sus promesas, resistiendo y luchando. Dios reparte y mide, eso dice su promesa, y Dios ha repartido y ha medido una bendición para ti. Y por lo menos hay una tercera razón por la cual tú y yo necesitamos las fuerzas adicionales. Primero, por las derrotas. Segundo, por las promesas, pero también por las batallas. Aló. Entonces dice el versículo 9, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? En aquel entonces había una ciudad muy difícil de conquistar, la cual se llamaba Petra. Petra era la capital de Edom. Una ciudad fortificada, Petra de piedras. Ya se imaginará por qué el nombrecito, ¿no? Una ciudad difícil el acceso. ¿Quién me llevará hasta Edom? Hasta Edom, el enemigo que tengo por la retaguardia, si estoy indefenso. Y definitivamente había una batalla más que librar, había un enemigo más el cual hacerle frente, porque definitivamente la vida se trata de librar batallas diarias, ¿o no? Estoy seguro que si le paso el micrófono a cada uno de los que estamos aquí, todos tendríamos una respuesta para responder a la pregunta, ¿tienes batallas? Todos diríamos sí. Y en este momento seguramente cada uno de nosotros estamos librando una, por lo menos una. Hasta los jóvenes las están librando. Todos estamos librando batallas, porque la vida se trata de esto, y las batallas son estados particularmente incómodos. ¿Cómo son las batallas? Angustiosos. ¿Cómo más son las batallas? Sí, Señor, desesperantes. ¿Cómo más son las batallas? Decía un pastor que dando una clase, decía, si yo le pudiera decir al Señor, Señor, no me pruebes más, yo se lo diría, y le diría, Señor, quita las pruebas de mi vida. Yo no quiero pruebas, usted quiere. Yo en mi voluntad no las quiero, pero son necesarias. Y van a llegar. Que la vida se trata de batallas. Había una batalla más que enfrentar, y tú y yo somos los asuntos de Dios más difíciles de educar. Es más difícil educar el viento y las olas, porque Jesús les da órdenes y obedecen. Pero si el viento y las olas fueran dos señoras que el Señor mandó a callar, entonces cuestionarían, ¿pero por qué? ¿Pero por qué tal cosa? Porque así somos los seres humanos. Más obediente fue la burra de Balaam al hablar. Más obediente es lo inerte a la voz de Dios que siquiera nosotros. Y porque somos un hueso duro de roer, porque somos el asunto más difícil de Dios para educar, entonces las batallas se hacen necesarias para educar. Hay cosas que tú y yo aprendimos en la hermosa academia de la iglesia, sentados el domingo, nuestro querido pastor tan lindo él,
enseñándonos, dándonos una palabra de parte del Señor. Pero por alguna razón es necesaria la práctica. Porque la palabra que nos dieron la recibimos, pero muchas veces como que no fue con nosotros. Entonces se hizo necesaria una batalla. Para Jonás se hizo necesario un pez. Para ti, para mí, se hace necesario un Edom, un enemigo en la retaguardia para aprender que no se tienen las fuerzas. ¿Y sabe? Permítame decirle que es muy sabio de Dios, es supremamente sabio del Señor. Hoy, después de tantos años mirarlo de esta forma, de que haya habido una situación donde un enemigo a David lo haya atacado por la retaguardia. ¿Sabe por qué? Porque era fácil y era muy tentador para un hombre como David que el ego pronto se le comenzara a subir a la cabeza. Un hombre que viene siendo tan bendecido, tan guardado, tantas promesas se le han dado, tantas victorias se le han prometido. Cada nadita Dios le habla a través del profeta, estoy contigo. Sería muy fácil que en su corazón David se comenzara ¿a qué? Enorgullecer. Por eso, entre más usados estemos, más humildes, y Dios nos guarde del orgullo del cual hablábamos el domingo, ¿se acuerda? ¿Por qué? Porque a veces va a ser necesario probar la hiel amarga llamada batallas para entender que no tenemos el control de nada, aunque seamos respaldados por Dios. El Salmo 60 nos asegura que la escuela, entre más difícil sea, más resultados da. El Salmo 60 nos enseña que la escuela, entre más difícil sea, más alcance tiene. Por alguna razón celestial, las batallas enfrentadas en nuestras fuerzas no nos dejan ninguna enseñanza. Pero las batallas libradas en las fuerzas de Dios forman tanto. Versículo 9, la ciudad fortificada era Petra. Petra es de difícil acceso, construida en rocas. Petra es la actual Jordania, por si hay dudas. Y resaltamos de lo difícil de esta batalla. Actualmente, muchos luchan batallas para conquistar Petra. ¿Cuántos de los que estamos aquí llevamos años librando una batalla? Sobre todo procurando el cambio de alguien, de algún miembro de la familia. Eso es luchar contra Petra, no contra Petro, ¿ok? Pilas, porque después van a decir que por allá yo estoy diciendo cosas desde el púlpito. No, señor, Petra. Hago la aclaración porque uno no sabe. Pensar en que ya ese matrimonio no tiene arreglo, Petra. Que ese trabajo ya no va a salir, Petra. Que esa enfermedad ya no se puede curar, Petra. Que ese pecado ya no se puede superar, Petra. ¿Y cuántos de los que estamos aquí luchamos contra Petra? La expresión, ¿quién me llevará? Es decir, es imposible llegar en mis fuerzas. Eso quiere decir esa frase, ¿quién me llevará? Es una frase de, no puedo llegar yo solo. El enemigo cree que cuando entró el pecado en la humanidad, lo invalidó para que perdiera todas las batallas. Pero oh sorpresa, el Señor nos envió a Jesucristo. Fuerzas adicionales y nos dejó su espíritu. Dios, como Padre amoroso, enseña a los seres humanos que creen que en sus fuerzas no pueden, en Él sí podrán. El mismo Dios que los había desechado por muchas razones, hoy es el mismo Dios que los puede llevar a la victoria. No serás tú, Dios, que nos habías desechado, porque te quiero decir una gran verdad, mi hermano. Hay una paradoja interesante. El mismo Dios que te ha disciplinado es el mismo Dios que te ha bendecido. El mismo Dios que te ha regañado, porque aquí muchos hemos sido regañados por el Señor, ese mismo Señor que nos ha regañado, ese mismo Dios que nos ha puesto en vergüenza pública, es el mismo Dios que nos ha consolado en los momentos más difíciles. Ese mismo Dios que nos ha dado correa, también nos ha dicho, te amo. Ese mismo Señor es el mismo Dios que nos va a llevar a conquistar Petra. El mismo que permitió la enfermedad. El mismo que tiene el poder para obrar proezas. Y la proeza del pasaje, ¿cuál es? Luchar contra 3 ejércitos y ganar. Ahora, ¿cuántas batallas identificamos
en este momento en nuestras vidas. Por el norte estamos luchando por un trabajo mejor y por una economía que mejore. Por el este estamos luchando por tratar de no caer en la tentación de las debilidades y ser fiel a la esposa. Pero por el sur, por la retaguardia, ha llegado esa situación de los servicios caros. Ha llegado esa situación de la soledad. Llegó sorpresivamente esa infidelidad, llegó sorpresivamente esa depresión, llegó sorpresivamente esa situación. Fuerzas adicionales necesitas. Pues si estás lleno de batallas que son inganables, son para llevarte y obligarte a descansar en Dios. El mismo Dios que te prueba es el mismo Dios que te ayuda. El mismo Dios que te disciplina es el mismo Dios que te premia. El mismo Dios que se enoja contigo es el mismo Dios que te ama. El mismo Dios que te derrota y te hace vivir derrotas es el mismo Dios que te lleva a la victoria y a las bendiciones. El versículo 10, dicho en otras palabras, es: ¿cuándo entenderás que Dios es tu amado adversario? ¿Cuándo entenderemos que Dios es nuestro amado adversario? El más interesado en formarnos. Versículo 11. Este versículo es la resignación de un hombre que ha echado mano solo de sus fuerzas y que ahora necesita las fuerzas de Dios. Voy terminando. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. David podía haber publicado en Facebook o haber mandado un WhatsApp a sus amigos de otras naciones diciéndole: vengan a ayudarme porque estoy peleando contra 3 naciones. Podía llamar a Egipto, podía llamar a otros para que le ayudaran a librar la batalla, pero él dice: las fuerzas de los hombres no son vanas. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero ser sarcástico. ¿Me lo permite? Sí, para bendiciones. Sarcásticamente el Salmo 60 nos dice: ya puedes ir al psicólogo pensando que tu problema es de psicología. Sigue con esa relación en yugo desigual, pensando que te ayudará en tu caminar con Cristo. Ya puedes seguir creyendo que una ideología política es la que te va a salvar de la miseria. Sigue pensándolo. Ya puedes pensar que lo que te pasa es culpa de la sociedad. Ya puedes pensar que lo que te ocurre es las heridas del pasado, de tu familia. Ya puedes seguir pensando que tu solución es ese préstamo, ese tío rico, es ese gota a gota. Sí, sigue pensando eso. Sigue pensando que tu solución es alcanzar ese subsidio. Sigue pensando, sí, que tu solución es en cualquier persona. Ya puedes jalarte los pelos de la cabeza si quieres, pero la verdad es que al final es inútil, porque te vas a dar cuenta que la ayuda de los hombres es vana. Solo sirven las fuerzas de Dios. Ah, no. Pero aún así, si quieres salir adelante, ¿quién me llevará a conquistar la ciudad fortificada? ¿Quién te llevará a conquistar estas metas? La respuesta es Dios en sus fuerzas. Y en estas batallas espirituales que debemos luchar, no hay que tratar de hacer treguas o acuerdos con el enemigo, porque al enemigo no se le han quitado las ganas de derrotarte. Por eso tú no puedes hacer tregua con los enemigos, con el enemigo que es Satanás. Tienes es que vencerlo. Y las proezas son grandes, cosas inimaginables para vencer. Versículo 12, para lograr, para conquistar, la principal, llegar al cielo. Y por esa razón esto se hace es en sus fuerzas. Termino leyendo cómo terminó David. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 13. Después de pelear contra 3 guerreros y escribir el Salmo 60. Primer libro de Samuel 8:13. Creo que segundo, sí, segundo.
Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 que edomitas en el valle de la sal. Así termina la historia de un hombre que descansó en las fuerzas de Dios y derrotó a sus enemigos. Y es que la palabra nos dice también que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuestras derrotas, sus promesas, las batallas nos quieren llevar a descansar en las fuerzas del Señor. Pues no podemos olvidar que fue Cristo Jesús quien soportó nuestro castigo y que libró la batalla de la muerte, muriendo por nosotros en la cruz. No podemos olvidar que la mayor prueba del mundo ya Jesucristo la pasó por nosotros, que era la cruz. No podemos olvidar que Él murió por nuestros pecados y Él lo hizo para hacernos la vida más llevadera y para darnos la salvación. Por eso tus fuerzas deben ser en las fuerzas de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Colóquese de pie, mi hermano. Y quisiera pedirle que oráramos de acuerdo a esta palabra que el Señor nos da hoy. Creo que todos tenemos una cita en este momento con la oración en el Señor para pedirle que nos ayude a estar en sus fuerzas. Padre, oramos. Padre, creo que en esta iglesia ninguno se salva, Señor. Ninguno de nosotros nos salvamos de esta palabra. Todos aquí necesitamos, Señor, de tus fuerzas adicionales. Todos aquí necesitamos de la bendición de tu intervención en nuestras vidas. Todos aquí, Señor, necesitamos con urgencia que tú nos mires, Señor, y que nos des fuerzas adicionales. ¿Será que se las puedes pedir en tu oración? Pídeselas. Dile, Señor, dame fuerzas para poder enfrentar. Seguramente aquí todos estamos librando batallas difíciles, complicadas, en diversas áreas. De pronto hay algunos aquí que ayer, hoy o en estos días se dieron cuenta que por la espalda una prueba más llegó. Una situación más ha golpeado, ha llegado a la familia, ha llegado a dañar. Hoy el Señor te ha traído a esta casa para que puedas gritarle a Él en socorro, en angustia, pidiendo su ayuda y que descargues tu corazón de paso y le digas, Señor, ayúdame, necesito de las fuerzas adicionales de ti. No podré yo solo llevar esta familia, ser esposo, ser hijo, ser esposa. No podré yo solo. Necesito de las fuerzas adicionales. No podré lograr estos proyectos. No podré soportar estas situaciones o este ambiente difícil que se me está presentando. No podré darle una solución a esta situación de enfermedad. Yo no puedo, pero tú sí, Señor. Dame tus fuerzas. Alguien que ore en voz alta en esta noche y le diga al Señor, dame tus fuerzas, papá. Dame tus fuerzas, Jesús. Dámelas, Señor. Padre, tu palabra me invita a que te pida fuerzas. El Señor conoce el corazón de muchos papás aquí. El Señor conoce el corazón de muchos esposos y esposas aquí. De muchas mujeres y hombres que tienen que aguantar y aguantar y batallar y batallar.
El Señor te quiere dar sus fuerzas para que puedas lograr. Soberano Señor, escucha nuestra oración hoy levantada a tu presencia. Señor, Padre Celestial, necesitamos de ti porque a veces nos sentimos derrotados. Necesitamos tus fuerzas porque solo tus promesas nos darán aliento de vida. Necesitamos tus promesas y tus fuerzas, Señor, porque solo tus fuerzas nos ayudarán a librar las batallas y conquistar la ciudad fortificada, conquistar lo difícil, conquistar lo que tengo adelante, Señor, que se ha vuelto una batalla, una lucha, Señor. Te lo imploramos en esta hora, te lo pedimos, te pedimos, abra las ventanas de los cielos, soberano Señor. Padre, llévanos a salir de esta casa, Padre, convencidos de que estás con nosotros, Señor, de que nos amas, pero nos dices, no temas, porque yo estoy contigo, te dice el Señor en esta noche. Está en su palabra, por eso sin temor te lo digo. Dile, Señor, te necesito. Solo tus fuerzas adicionales me pueden ayudar, porque yo a veces siento desmayar, siento no poder, siento decaer, siento que voy, Señor, hacia atrás, pero tú me sostienes, tú nos sostienes. Por favor, terminemos ya en este momento, pero antes de terminar, por favor, coloca en las manos del Señor como una señal de que tú quieres descansar en sus fuerzas. Coloca en sus manos lo que más te preocupa en este momento. Hazlo ahí en tu mente, en tu corazón, para que nadie lo escuche, solo el Señor. Lo que más te afana, lo que más te está preocupando, ponlo en sus manos. Dile, Señor, en tus manos hago esta oración, Señor, como una señal. Dígale, como una señal de que quiero descansar en tus fuerzas y de que te entrego a ti esta situación, porque yo no pude. Hasta el día de hoy no he podido, porque no puedo. Entrégale el nombre de tus padres si ellos han sido difíciles contigo. Entrégale el nombre de tus hijos si ellos han sido difíciles contigo. Entrégale tu negocio, entrégale tu economía, entrégale esa circunstancia de enfermedad. Entrégale a Él lo que más te afana y lo que más te preocupa. Entrégaselo en esta noche en oración. Yo sé que lo has hecho, pero hazlo una vez más. Yo sé que lo has hecho, pero hazlo una vez más. Y hazlo como si tu vida dependiera de esta oración. Hazlo con desgarramiento. Hazlo como si de esta oración dependiera tu vida. Hazlo con denuedo. No vayas a casa hoy cargado más. No vayas a casa cargado más. No vayas a llegar a casa con la misma carga. Hoy es el tiempo para que experimentes las fuerzas adicionales que solo vienen por Jesucristo, que solo vienen por el Espíritu Santo. Hoy es tiempo de que experimentes la fuerza adicional. Una muy hermosa verdad acerca del Espíritu Santo es que Él es consolador, paracleto, que significa el que me sostiene. Él te sostiene. Él me sostiene. Él nos sostiene. Señor, te damos gracias. Habiéndole entregado el nombre de esas personas, habiéndole entregado esas cargas, dile, Señor, descansaré en ti. Descansaré en ti. Descanso hoy en ti. Quiero estar en tus fuerzas. En el nombre de Jesús, dale un aplauso y alábalo. Gracias, Señor.